Ignacio Ramonet es un escritor y periodista francés, aunque nació en España. Fue director varios años, más de 15, de Le Monde Diplomatique, un periódico que era considerado como de una cosa distinta al pensamiento único. Ha venido al Hey Festival en Cartagena a hablar sobre uno de sus últimos libros, Hugo Chávez, Mi Primera Vida, una conversación que sostuvo con quien fuera presidente de Venezuela. Señor Ramonet, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. ¿Cuál es el legado de Hugo Chávez? Bueno, tiene varios. Primero, tiene un legado del mensaje de Bolívar, ¿verdad? América Latina debe estar unida. Cuanto más unida esté América Latina, mejor será para ella. Y unida quiere decir poner en común sus recursos materiales, sus recursos intelectuales, sus inteligencias, ¿verdad? No depender de hegemonías exteriores, encontrar la solución a sus problemas en interno. El legado de Chávez es la idea de que en este mundo multipolar hay que construir una sociedad más igualitaria, con menos injusticias, con menos desigualdades, una sociedad más cohesionada, más incluyente. Estos son algunos de los legados del presidente Chávez. La economía venezolana, sin embargo, hoy día no funciona bien, según muchos informes de prensa. Escasea el papel higiénico, simplemente para ponerlo como una de las radiografías más visibles de lo que pasa. Si Chávez fue tan exitoso, si su legado fue tan exitoso, ¿por qué pasa lo que pasa hoy en Venezuela? Bueno, es parte del éxito. Chávez, cuando llega al poder por primera vez, en 1999, hoy se cumplen 15 años de la toma de posesión del presidente Chávez, un día como hoy, 2 de febrero. Y cuando Chávez llega al poder en Venezuela, 60-70% de la población vive en la pobreza. O sea, no tiene recursos, consume muy poco. ¿Qué hace Chávez a lo largo de estos años? Primero, crea empleo masivo, prácticamente toda Venezuela tiene empleo. Por otra parte, aumenta el salario mínimo. El salario mínimo en Venezuela es el más alto de América Latina. La escuela es gratuita, desde el primario hasta la universidad, totalmente gratuita. La salud es totalmente gratuita, cualquiera que sea el tipo de operación que hay que hacer, gratuita. Y la vivienda, casi gratuita. La gasolina es gratuita, la regala el Estado. Los transportes son muy baratos. ¿Y qué ocurre por consiguiente? Que esos 60-70% de los venezolanos hoy tienen un poder adquisitivo que nunca tuvieron. Y como hay una cultura del consumo, todo el mundo consume, todo el mundo por fin come como debe comer normalmente una familia 3 veces al día, consume ropa, consume productos de todo tipo, consume ocio, cultura, vacaciones. Y evidentemente el país no produce suficientemente, aunque la producción ha aumentado, contrariamente a lo que se dice en todos los sectores de la agricultura y de la industria, pero no suficiente para poder colmar el deseo de consumo. Y hay que importar, y una parte de los importadores especula con esta necesidad, retiene los productos que escasean y los vende a precio alto. Esto crea efectivamente unos desequilibrios. Pero el gobierno está actuando, el gobierno del presidente Maduro está actuando, yo creo, con mucha racionalidad para tratar de resolver esos problemas. Por ejemplo, el presidente Maduro tomó una decisión en noviembre, diciembre pasado, vísperas de las fiestas de fin de año, de importar por 600 millones de dólares de productos agrícolas de Colombia, que fue una gran solución para el campo colombiano, que estaba bastante descontento con las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Pero a usted le parece bien, por ejemplo, que el presidente Maduro envíe al ejército a estas tiendas DACA diciendo que están ganando muchísimo dinero, tienen muchos beneficios, muchas utilidades los vendedores de electrodomésticos y que apoyados en los soldados los ciudadanos puedan entrar a una tienda de estas a comprar cosas más baratas? ¿No es eso ir en contra de todos los principios de la economía moderna? No es la versión, esa versión es la versión que dieron los medios. En realidad hay un equipo de la administración de precios. Los soldados no entraron en las tiendas, los soldados lo que hicieron, o digamos las fuerzas de policía armada, lo que hicieron fue controlar para que no hubiese desmanes. Pero
y que no se produjeron prácticamente porque el comportamiento de la población venezolana es muy cívico, todo el mundo se comportó muy bien, excepto hubo unos dos desórdenes que la prensa hinchó bastante. Pero ¿qué ocurrió? Algunos productos, en particular que se llaman los productos blancos, productos electrodomésticos, se vendían a 2000% por encima de su precio. Había algunas neveras que costaban algo así como $120.000, es decir, el precio de una vivienda. Es absolutamente absurdo. Es obvio que eso forma parte de la especulación, efectivamente. Y el hecho es que muchas familias, aunque tienen el dinero del que yo hablaba, que tienen un sueldo, que tienen trabajo, que ganan su vida, no podían comprarse nada prácticamente a final de año, porque los especuladores aumentan los precios de manera desmedida. Es normal que el Estado, para todos los ciudadanos, ya sea la opinión que tengan, se preocupe de que haya precios justos. Y es lo que ha hecho el gobierno y la ciudadanía lo ha agradecido. Ciudadanía opuesta al gobierno o a favor del gobierno, lo ha agradecido. El hecho de que en Venezuela algunos diputados no puedan hablar en el Parlamento, en el Congreso, en la Asamblea Nacional, el hecho de que sean golpeados algunos de ellos, cosa que ha pasado, el hecho de que muchos medios de comunicación hayan sido clausurados por el gobierno de Nicolás Maduro, algo criticable, las críticas han venido de organizaciones no gubernamentales internacionales, el hecho de que no haya papel periódico para imprimir más periódicos, que canales independientes como Globovisión esté ahora en manos de personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, ¿significa en su opinión que hay libertad de expresión o usted cree que las libertades están amenazadas en ese sentido en Venezuela? Mire, francamente, hace 15 años que se dice eso, Juan Carlos, que se dice que en Venezuela no hay libertad, que no hay libertad de expresión. 15 años, digamos. Por consiguiente, en Venezuela cualquier persona puede ir a Venezuela a ver con sus ojos, va delante de un kiosco. La mayoría de la prensa escrita en Venezuela es hostil al gobierno, la mayoría de los títulos. Los títulos de mayor tirada en la propia Caracas son hostiles al gobierno. Cuando digo hostiles, no tienen idea, la gente no tiene idea de la agresividad que hay en contra del gobierno. Por otra parte, la mayoría de las radios en el país son hostiles al gobierno. Y las televisiones, hay televisiones públicas y televisiones privadas. Algunas televisiones pertenecen a personas que no son hostiles al gobierno, no por eso pertenecen al gobierno. Y la oposición está representada en el Parlamento, una representación bien importante. Ha habido en 15 años, ha habido un pequeño enfrentamiento entre parlamentarios. Bueno, en Italia ocurre cada semana y nadie dice que no hay libertad en Italia, ¿verdad? Por consiguiente, son casos muy poco frecuentes y eso no invalida para nada que Venezuela sea un país donde la libertad de expresión no ha sido mancillada. No hay un periodista detenido, ni ha habido. No hay un periodista asesinado en 15 años. Y sabemos que en América Latina es algo muy frecuente. No hay un periodista desaparecido. Es decir, ninguna de las características que se producen en los países donde la libertad de expresión está amenazada se produce en Venezuela. ¿Pero usted cree que casos como los que denuncia Nelson Bocaranda, que es un periodista opositor, o los antiguos directores de Globovisión que han tenido que irse a vivir a otros países, son entonces casos aislados? Son casos aislados o exagerados. Nadie en Venezuela tiene que irse al extranjero porque opine de manera diferente del gobierno. Hay una oposición, hay elecciones. Mire, Juan Carlos, en los últimos 18 meses, año y medio, ha habido 4 elecciones, cuatro elecciones. Una elección presidencial, el presidente Chávez, que ganó. Una elección de gobernadores en diciembre del 2012. Una elección presidencial el 14 de abril del año pasado. Y una elección municipal, principales, en diciembre. Hay campañas, la oposición manifiesta, reúne centenares de miles de personas en las calles. Los dirigentes tienen mítines a través de todo el país, ponen sus carteles. Con mucho respeto los carteles de la oposición o del gobierno se respetan. Hay una cultura democrática importante en Venezuela, de larga tradición. Y por consiguiente el debate es permanente. Si hay un país donde hay un debate permanente y donde todo el mundo se expresa con la mayor libertad, ese país es Venezuela. Y prácticamente sin violencia. Hay muchas quejas también de algunos sectores en Venezuela sobre los niveles de inseguridad. Hace poco se produjo el asesinato de Mónica Spear, una ex señorita Venezuela, ex Miss Venezuela, y de su esposo en una carretera.
y eso generó un gran rechazo de parte de la sociedad venezolana. Pero por otro lado, la ONG estadounidense Human Rights Watch ha denunciado que el año pasado hubo 8.000 personas muertas como consecuencia de acciones de agentes de seguridad del Estado venezolano. ¿Está fracasando Venezuela en lo que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad? ¿O usted cree que es inevitable? Juan Carlos, la lucha contra la inseguridad es efectivamente un problema en Venezuela. No es un problema nuevo, es un problema que ya existía antes de Chávez, que era muy grave ya antes de Chávez, pero efectivamente se ha mantenido. El presidente Chávez decía que en general la violencia, la inseguridad, la delincuencia, digamos, se produce porque muchas personas que viven en dificultades económicas prefieren practicar la delincuencia para resolver sus problemas. No tienen dinero, no tienen trabajo, tienen problemas de salud en su familia, quieren ocuparse de su familia, tienen que acudir a la delincuencia. Y el Estado bolivariano, precisamente, trató de resolver eso. En Venezuela todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene un sueldo, todo el mundo tiene una vivienda, todo el mundo va a la escuela, todo el mundo tiene acceso a la medicina gratuita. Por consiguiente, no hay razones primarias para la delincuencia. Nadie en Venezuela roba para comer, por ejemplo. Nadie en Venezuela roba para tener de qué comprar su necesidad más inmediata. Por consiguiente, es otro tipo de delincuencia inducido por otros valores, efectivamente. Pero es seguro que hay un problema de inseguridad. El presidente Maduro, hay que reconocerlo, es el primero que ha hecho de ese tema el primer tema de su campaña electoral. Ha hecho su campaña electoral diciendo que él va a trabajar contra la inseguridad. Y no trabaja solo con la inseguridad. Le ha pedido a la oposición que se una en este esfuerzo nacional, porque es un esfuerzo nacional. En los, digamos, en los estados que están gobernados por la oposición también hay inseguridad. Donde hay policía de la oposición hay inseguridad. Por consiguiente es un problema nacional. Y ha conseguido esta reunión. Los propios dirigentes de la oposición, el jefe, digamos, más conocido de la oposición, Capriles, ha participado en reuniones con el ministro del Interior. Hay una voluntad de tratar de arreglar este problema que se ha tratado de manera social y que ahora se trata de tratar con otros métodos. ¿Hostiga el gobierno de Maduro a la oposición o la respeta y le da todas las garantías? La oposición tiene todas las garantías. El presidente, desde que ha sido reelegido, fue elegido, ¿verdad?, el 14 de abril, pero confirmado por las elecciones municipales del 8 de diciembre, ha recibido oficialmente a la oposición, ha recibido a todos los gobernadores de la oposición. Cuando fue la sesión inaugural de digamos, de este periodo parlamentario, el presidente se detuvo largamente dándole la mano y conversando con todos los representantes de la oposición. Hay la voluntad de que la oposición juegue su juego de oposición. El presidente, como el gobierno bolivariano, quieren que haya una oposición. No hay que olvidar que el presidente Chávez siempre quiso que su revolución se hiciese en condiciones democráticas. Él inventó el referéndum revocatorio, hubiese sido más fácil no inventarlo. Se sometió al referéndum revocatorio y lo ganó. O sea que evidentemente la dificultad del debate electoral no asusta a las autoridades bolivarianas. Y los dirigentes bolivarianos, el propio Chávez siempre lo dijo, el día que yo pierdo una elección me voy a mi casa, tranquilamente, y gobierna la oposición. El presidente Maduro ha dicho lo mismo. Y por consiguiente es necesario que haya este entendimiento. Y en Venezuela hay la voluntad de que precisamente el diálogo entre oposición y gobierno sea un diálogo constructivo. ¿Usted ve entonces con optimismo el futuro del gobierno de Maduro? Lo veo con mucho optimismo. Mire, Juan Carlos, en los próximos 2 años, de aquí a final de 2015, no hay elecciones en Venezuela. Desde hace mucho tiempo, va a haber un periodo de casi 24 meses sin elecciones. Es un periodo en el que el gobierno va a poder gobernar serenamente, sin tener la presión electoral que siempre, evidentemente, obliga a tomar tal o cual medida. Y yo creo que vamos a ver ahí la verdadera personalidad política del presidente Maduro. Y vamos a descubrir a un dirigente que efectivamente quiere avanzar hacia la construcción de una Venezuela que sea justa para todos. ¿Apoyó en algún momento Chávez al grupo guerrillero colombiano de las FARC o lo apoyó o lo ha apoyado Nicolás Maduro? ¿O
esos son simples versiones de los críticos? Nunca, mire, yo conozco a Chávez desde hace, bueno, lo conocí desde que llegó al poder prácticamente, y he tenido muchas conversaciones con él, no solo para el libro, pero jamás Chávez apoyó, me dijo él, jamás apoyó a las FARC. Más bien tuvo, yo diría, algunas frases críticas con las FARC. Por otra parte, hay que añadir que Chávez era muy cuidadoso con las cuestiones políticas internas de un país como Colombia, y no quería para nada meterse. Él tenía un gran aprecio hacia Colombia, como usted sabe. Quería mucho a Colombia, había venido mucho a Colombia, quería mucho a los colombianos. En definitiva, él nació muy cerca de la frontera de Colombia, y estuvo, cuando una de las primeras misiones que tuvo como militar, estuvo en la frontera con Colombia. Y él pensaba que ya no era época de guerrillas, pensaba que la época había llegado en que la política tenía que sustituirse al conflicto. Y creo que por eso se entendió muy bien con el presidente Santos, cuando hubo el encuentro en Santa Marta, y por eso también Venezuela es ganante de las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana, y que todo el mundo espera que se terminen con un verdadero acuerdo de paz para Colombia. Pero el hecho de que algunos integrantes de las FARC hubieran estado en ciertos momentos viviendo en Venezuela, cuando Chávez vivía, ¿no era una manera de él de darles cobijo a unos hombres que eran considerados delincuentes en Colombia y miembros de un grupo terrorista para la Unión Europea y para el Departamento de Estado? Mire, Juan Carlos, recuerde una cosa que también le reprocharon a Chávez del otro lado. Rodrigo Granda, un gran dirigente de las FARC, que actualmente está en la delegación de las FARC que negocia en La Habana, fue secuestrado por un equipo de la inteligencia colombiana en la propia Caracas y traído a Colombia. Y muchas personas le reprocharon a Chávez de haber dejado hacer, de haber ayudado al gobierno colombiano. No lo creo, pero en realidad también hubo reproches en ese sentido. Y por consiguiente, yo le confirmo lo que yo sé, no sé evidentemente lo que no sé, pero lo que yo sé es que el presidente Chávez siempre me dijo que él no apoyaba a las FARC, y que consideraba que ya no era época de continuar con el conflicto, que había problemas, esos problemas había que resolverlos de otra manera. Chávez hablaba permanentemente de Simón Bolívar, lo citaba, decía admirarlo, decía haberlo leído y haberlo estudiado. Uno a veces se pregunta, ¿qué habría pensado Bolívar de Chávez? ¿Será que Chávez era tan bolivariano como el propio Chávez decía? Seguro, era profundamente bolivariano. Usted no encontrará a ningún experto en Bolívar capaz de citarle con tanta precisión los pensamientos de Bolívar, las ideas de Bolívar, la estrategia de Bolívar. Chávez conocía al Bolívar militar, conocía todas sus batallas, perfectamente cómo las había conducido, todos sus pensamientos políticos, la Carta de Jamaica, todas sus decisiones, su correspondencia. Conocía muy bien a Bolívar. No es algo superficial, para Chávez era fundamental. Cuando Chávez dice que es bolivariano, es porque es bolivariano. Chávez no era un marxista, Chávez era bolivariano. Había leído sobre todo a Bolívar, a Simón Rodríguez, evidentemente a Ezequiel Zamora, pero sobre todo a Bolívar. Y Bolívar era para él el filósofo político, el pensador político que más le había inspirado. John Lee Anderson, reportero de la revista The New Yorker, quien habló con usted aquí en el Hay Festival ante el público acerca de este libro, Hugo Chávez, Mi Primera Vida, lleva 35 años recorriendo las calles de América Latina, entre otros en regiones del mundo. En una de estas entrevistas le pregunté, en estas 3 décadas y media, usted ha conocido desde el Río Grande hasta la Patagonia, ¿cuál es el líder político más perjudicial para la región? Y él me dijo, Hugo Chávez. ¿Qué piensa usted de esa respuesta? Pienso que eso es un error, que evidentemente John Lee se equivoca. Si usted me hubiese hecho la misma pregunta, yo diría, el más importante seguramente es Chávez. Yo creo que Chávez es el líder más importante que ha tenido América Latina y más constructivo, como la realidad lo demuestra. Mire cuántos gobiernos se han desarrollado en América Latina electoralmente, democráticamente, con unas perspectivas muy semejantes a la voluntad de justicia social de Chávez. Mire, hoy hay elecciones en 2 países, en Costa Rica y en El Salvador. Ahí candidatos de izquierda tienen grandes posibilidades de ganar, o por lo menos de llegar entre los 2 primeros, con programas muy semejantes
al programa que inició, fue el primero en toda América Latina, el primer gobernante progresista en América Latina desde Allende, fue Chávez. Y yo pienso que desde Fidel Castro no había habido en América Latina un dirigente con tanta imaginación política, con tanta creatividad política, con tanto aporte político. En ese sentido pienso que Chávez es efectivamente un poco el Bolívar de nuestro tiempo. Sí, Chávez es el Bolívar de nuestro tiempo. En las últimas 3 décadas y media, ¿cuál ha sido el líder más dañino políticamente hablando en América Latina por contraste? Bueno, yo creo que en ese caso hay muchos. Dígame, Sería largo citarlos. Dígame 3, los primeros que se le vengan no le voy a la citar cabeza. ninguno. Finalmente, antes de subir a esta entrevista, alguna persona me vio con este libro y me dijo, hombre, yo creo que el señor Ramonet, evidentemente era una crítica, es una especie de amanuense de Hugo Chávez. Le hace el favor, le hace el servicio de escribirle un libro para que Chávez hubiera dicho lo que le diera la gana. ¿Qué responde usted a una crítica como esa? Bueno, que esas críticas son legítimas, porque la gente ignorante siempre puede expresar ese tipo de críticas, pero esa crítica solo tendría sentido y valor si la persona hubiese leído el libro. Y como no lo ha leído, no me merece ni siquiera una reflexión despectiva. Mira, señor Ramonet, gracias por haber estado aquí. Gracias.